Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. En nuestro estudio número 11, hablamos de la inmoralidad sexual, hablamos del dinero. Vamos a tratar otro flagelo, pero flagelo que se ha llevado a un mundo por delante. Muchos están sumergidos en este abismo satánico, lleno de tinieblas. Nace de la influencia satánica, que tiene que ver con la fama, la sed de prestigio, la vanagloria de la vida. Hay un pensamiento que está en el Vox Blogs y también está en Facebook en cuanto a las frases célebres del maestro José Briceño. Pensamiento que tiene mucho que ver con esto y es este. Esto me admiró mucho. Leyendo se me vino de una vez. Creo, y estoy seguro que fue el Espíritu que me inspiró para eso. Ya lo sacamos, está en una imagen con sus letras escritas. Dice así: Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en esto estuvo su grandeza. Miren el balance. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en esto tuvo su grandeza. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Porque Dios exalta al humilde, mas tira por tierra al soberbio. Esto de la fama. Esto es relativo a la sed de prestigio, al ser aplaudido, reconocido. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden desviar de la fe, es decir, de la doctrina, e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir o mantenerte en el estrellato. Nelson Ned expresó y dijo una gran verdad en una entrevista que le hicieron en relación a la sed de prestigio. Él dijo, cito, que el aplauso es orgásmico, es afrodisíaco. Y dijo que la cocaína es un té de manzanilla en comparación a los efectos que producen los aplausos. Alguien dijo, la fama que producen los medios de comunicación en sus diferentes formas, incluyendo la televisión, puede cambiar a un individuo más rápido que cualquier otra cosa. Es tan fácil dejarse llevar por la popularidad, en donde todo el mundo te quiere, te admira, te aplaude. Esta es la devastación que produce la fama mal canalizada. Nos ha hecho menos de lo que Dios quería que fuésemos. Mire, hay una gran diferencia entre la fama que el mundo da
y la gloria que recibes del Eterno. La fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. Para mantenerte en la fama, tienes que codear, mentir, sobornar, estafar, intimidar, controlar, manipular, hasta ir al sicariato, pagar para que maten a alguien. Eso es la fama. Pero la gloria que Dios nos da no te la quita ni me la quita nadie. Los hombres de Dios hacen historia y se mantienen en la historia. Nunca pasan a la historia, nunca pasan al olvido, nunca. Jesús dijo, donde se predique el evangelio se estará hablando de esta mujer. Aquí se está hablando de ella. Ahora, de esto hay mucho que decir. Porque esto está relacionado en forma directa con un quebrantamiento, que no estamos hablando de compungir, ni de sollozar, ni de llorar. Quebrantamientos no tiene nada que ver con eso. El compungirse, el sollozar y el llorar es producto del quebrantamiento. Porque el compungirse, el sollozar y el llorar son manifestaciones externas de lo que internamente ya se ha dado por causa de un quebrantamiento. ¿Qué es un quebrantamiento? Eso lo voy a presentar ahora. Entonces, en el principio, en el sistema del reino de Dios, es diferente. Jesús dijo, el que quiera ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. ¿Sabes qué? No sé si usted lo ha leído en los comentarios. La gente ha hecho de mí muchos comentarios y han dicho en los comentarios, hombre tan pedante. No se ve, este tipo se ve como pedante, mira las cadenas que tiene, mira los anillos que tiene, mira el reloj, mira las clavas. Vende todo eso y ya son los pobres, me lo han dicho. Sí, porque la gente tiene que verte en conmiseración, o sea, mal vestido, mal trajeado, mal orientado, con un violín que te esté matando para poder decir que tú eres humilde. Y resulta que la humildad y la pobreza no son compatibles. La humildad es una actitud, la pobreza es un estado, son dos cosas diferentes. Yo vengo de los barrios humildes, ¿de qué tú me estás hablando? Pobre, no tiene nada que ver con pobreza y humildad, no tiene nada que ver una con la otra. La humildad es una actitud que viene como producto del quebrantamiento, la pobreza es un estado, falta de quebrantamiento, muchas veces. Jesús dijo, y hay quienes han hecho comentarios de mí delante de personas y le han dicho, mira, tienes que estar al lado del maestro. Tú tienes que ponerte al lado de él para poder decir lo que estás diciendo. Tú no conoces a Briceño. Tú no conoces a Briceño. Jesús dijo, Mateo 23, verso 11 al 12, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¡Wow! Esto está en contra de los principios de los fariseos y los saduceos. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Lucas, capítulo 22, verso 24-27, este evangelista registra esta verdad expresada por Jesús. Jesús consiguió una escena. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y a los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven
y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, yo soy, como te dijera, el hombre con las más grandes virtudes como para ser el centro de toda la vida, de todo, vino a servir. La mayoría del cuerpo ministerial, como lo dije ahorita, en sus actitudes son como una maceta de ajo. Todos quieren ser cabeza, nadie quiere estar al servicio de otro. La proliferación de apóstoles en nuestros tiempos ha surgido y emana de la sed de prestigio. Nadie se quiere quedar atrás. Oigan, presta atención. El culto a la personalidad, wow, es idolatría y esa abominación ante los ojos de Dios. Nunca se le olvide esta verdad. Cuando el sol brilla, mire esta verdad, no hay lugar para que las estrellas brillen. Usted no ha visto una estrella brillando en el día porque está el sol brillando. Las estrellas brillan de noche porque no está el sol. Entonces, cuando el sol brilla, no hay lugar para las estrellas, para que las estrellas brillen. Cuando el sol de justicia, que es Cristo, gobierne el corazón del hombre, en él no hay lugar para el prestigio. Cuando el hombre se hace una estrella en el escenario, la gloria de Dios no se hace presente. Entonces, el grave problema que tenemos en la actualidad para que se manifieste la gloria y la presencia de Dios es que en las constelaciones de nuestras congregaciones tenemos muchas estrellas brillando con su propia luz. Luz que nace del orgullo, de la independencia, la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia, la altivez, la prepotencia y sobre todo la falta de quebrantamiento. Necesitamos pastores, ministros, que el cuerpo magisterial se componga de ministros que amen a Dios más que a sus éxitos personales. Reitero, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso está en Filipenses capítulo 2, versos 6 y verso 5. Señores, las constelaciones de estrellas en nuestras congregaciones se debe a que el sol de justicia no está brillando. Aquí el centro soy yo. Yo soy la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del mundo, el tapón del océano. Yo soy. Y eso no es lo que enseña el texto sagrado. Es difícil. La falta de quebrantamiento en nuestras congregaciones, que si entramos en el tema de lo que es la falta de quebrantamiento, señores, nos vamos a otro mundo. Es otro tema a tratar que tiene que ver con la obediencia. Pero hay muchos que están centrados y que quieren. Pero bueno, la sed de prestigio tenemos que controlarla. No, nunca. Que la teología nunca se nos vaya a la cabeza. Hay gentes que me escriben y le respondo y me dicen: maestro, discúlpeme, pero le voy a decir la verdad, no esperaba que usted me respondiera. ¿Por qué? Porque yo le he escrito a fulano, a Perenceo y a Sutanejo, que si yo le digo los nombres, usted que para atrás metro, ni siquiera un suspiro te envían. Ni un punto, ni un signo de interrogación te envían, para nada. El día que a ti se te vaya la teología a la cabeza, se terminó todo, se te acabó todo. Así. Que tú te creas más que los demás, se te acabó todo. Que humilles a la gente por lo que tú eres, se te acabó todo, te destruiste por completo.
El poder. El poder. Wow. Eso es de las áreas en las que debemos aprender a administrar. El poder. Deseo de controlar. Esto es el poder. Deseo de controlar, estar sobre otros. O sobre todo sin ser cuestionado. ¿Sin qué? Sin ser cuestionado. Voy a aprovechar de corregir algo. Me van a reventar con lo que voy a decir, pero es una verdad de reino. No te metas con los ungidos de Dios. ¿De qué usted me está hablando? Si nos vamos a las dispensaciones antes del Antiguo Testamento, pues estamos tratando de que los ungidos de Dios eran a quienes se les derramaba el aceite de la unción del santo. Que ahora un aceite que se preparaba con el aceite de oliva preparado con especies aromáticas y que solamente ese aceite lo podía producir, lo podía elaborar el sumo sacerdote. Más nadie podía preparar ese aceite. No estaban autorizados para eso. Somos el sumo sacerdote, el aceite de oliva con especies aromáticas, y la especie aromática tenía sus medidas químicas. No es que agarra un poco de rama de aquello, y rama de aquello, y rama de aquello, y las revolvéis, no. Sus medidas químicas. Especies aromáticas con el aceite. Se fabricaba el aceite de la unción del santo, que solamente lo podía preparar el sumo sacerdote, y era depositado sobre un cuerno. Y ese aceite era derramado sobre reyes, jueces y sacerdotes. Para una tarea específica, se ungía. Eso es lo que se llamaba como, esto tiene bastante que decir. ¿Cómo me voy para que no me malentienda? Porque entramos en neumatología ya. Fíjate, la teología es polifacética. Te lo explico. En el Antiguo Testamento, la unción era un ceremonial. Era el acto de derramar el aceite sobre algo o alguien en señal de consagración. En el Antiguo Testamento. El aceite se llamaba ungüento, o también se le llamaba el aceite de la unción del santo. Era depositado sobre un cuerno. ¿Por qué cuerno? Porque es sinónimo de autoridad. Por eso es que el aceite, que con todo y eso era el aceite de oliva con especies aromáticas que se le derramó a Saúl, no se le derramó el aceite no salió de un cuerno, sino de una vasija. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiso decir es, van a ungir a Saúl porque ustedes los escogieron, eso no lo escogió. Solo Dios mandó ungir a los que él escogió con el aceite que estaba dentro del cuerno, que era autoridad. Cuando tomaba el aceite y lo derramaba sobre algo o alguien en señal de consagración, ese derramamiento se le llamaba unción. O sea, el ceremonial se le llamaba unción. El aceite se llamaba ungüento y a quien se derramaba el aceite se llamaba el ungido. ¿Bien? Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, la unción ya no es un ceremonial. La unción es el Espíritu. 1. ¿Ya? 2. Ya no hay que usar aceite. El usar aceite en estos tiempos para ungir, entre comillas, es una ofensa a la persona del Espíritu Santo. Porque el aceite es el agua bendita de los evangélicos. O sea, la Biblia en ninguna parte te habla de el ungir o usar aceite para ungir en el acto de una expresión divina. Nunca se utilizó el término aceite para hablar de una expresión divina, que es la palabra crío. Se utilizó el término ungir bajo la palabra eleipo, que tiene que ver con higiene. Cuando Santiago dice ungiendo a los enfermos con aceite, el término que utilizó Santiago para ungir es eleipo, que significa límpienlo, hagan las limpiezas. Cuando Jesús dijo, cuando ayunéis, unge tu cabeza, la palabra ungir es eleipo, que significa
lávate bien la cara. Entonces, cuando yo digo en este tiempo, no te metas con los ungidos, refiriéndome solo a los 5 ministerios, estoy totalmente equivocado. Porque los ungidos es toda aquella persona que tiene morando el Espíritu Santo en ella. Eso es un ungido. Yo dije en un servicio que eso es una falta, reprendo para diablo, ¿cómo te va a decir eso, maestro? Pero es una verdad. Lo que pasa es que la palabra del reino es tropiezo a los que se pierden y a los que son carnales en la iglesia que no entienden estas verdades. Y yo dije en una iglesia, levanten las manos los cristos que tenemos acá en esta tarde, o en esta mañana, en esta noche. Levanten la mano los cristos. Y nadie levantó la mano. Pero había una persona que era discípulo mío que trabajaba conmigo que la levantó y yo la levanté. Y la gente se me queda mirando. Perdón, se levantó el pastor. Maestro, ¿usted nos puede explicar algo? Porque usted levantó la mano y su asistente también. Usted dijo, levanten la mano los cristos que están acá. ¿Ustedes son Cristos? Sí. Porque Cristo es todo el que tenga el Espíritu Santo. La palabra Cristo es ungido, es Mesías. Ahora, yo no dije levanten la mano los Jesucristo que están acá. Porque Jesucristo es uno solo. Porque Jesús es Salvador, Cristo ungido. O sea, el único que fue ungido para salvar a la humanidad, deshacer las obras del diablo e impartir justicia, impartir vida en la gente que está perdida es Jesús de Nazaret. Es el único que fue ungido con ese propósito, con el Espíritu Santo. Pero toda persona que tenga el Espíritu Santo es un Mesías, es un ungido. Eso es lo que enseña el texto sagrado. Entonces, cuando yo digo, no te metas con los ungidos del Señor, ¿de qué tú me estás hablando? ¿Me estás hablando de los cinco ministerios nada más? ¿O te estás refiriendo a todo? El que barre el templo, y no lo digo en forma peyorativa ni despectiva, solo lo digo para informarte una verdad, el que barre el templo es un ungido de Dios. Tiene el Espíritu Santo, no te metas con esa persona. Entonces el deseo de controlar y estar sobre otros es sobre todo sin ser cuestionado. El espíritu del apóstol Pablo no fue controlador. Era un hombre que aprendió a respetar y reconocer los valores, las virtudes, los talentos, los llamados, los dones, las capacidades que había en otros. Él, el apóstol Pablo, nunca utilizó a la gente. Los ocupaba y se ocupaba de ellos y les delegaba responsabilidades. Como apóstol, él les delegaba responsabilidades. Como apóstol, ni Pablo ni Pedro en ninguna de sus cartas afirmaron ser apóstol sobre otros, sino apóstoles entre vosotros. En estos tiempos, el conjunto de ministros es comparado como una maceta de ajo. Ya lo dije, pura cabeza, nadie quiere servir. El poder que delega Dios no es poder o autoridad sobre otras personas, sino que está relacionado con el servicio a otros y con el servicio a Dios. Niña, léeme ahí cómo se lee esto que hay. Dice Henry Nouwen. Henry Nouwen. Mira lo que dijo este hombre. Cito. ¿Qué es lo que hace que la tentación del poder sea tan aparentemente irresistible? Tal vez es que el poder ofrece un sustituto fácil para la dura tarea del amor. Parece más fácil ser Dios que amar a Dios. Más fácil controlar a las personas que amarlas, respetarlas, considerarlas y servirles. Es mucho más fácil. El poder absoluto que Dios da a los hombres en su llamamiento es para promover su reino y glorificar el nombre de su Hijo Jesús. Jamás para que nos diéramos gloria y menos para establecer nuestro propio imperio. Nunca. Jesús dijo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia.
Juan 7:18. El apóstol Pablo dijo, mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda carta a Corintios capítulo 10, versos 17 y 18. Richard Foster dijo, el poder puede ser algo extremadamente destructivo en cualquier contexto, pero cuando está relacionado a lo sacro, a lo divino y desviado de las verdades del reino eterno. Además de ser destructivo, es completamente diabólico. El apóstol Pedro escribe en relación al tema, ruego a los ancianos que están entre, no sobre, entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Señores, el poder religioso mal canalizado puede destruir como ningún otro poder. Los que no reconocen autoridad sobre sí y que al mismo tiempo se cubren con un manto de piedad, yo soy el ungido, son la gente más corrupta de este mundo. Diga ahí. La unión entre el orgullo y el poder nos lleva al principio satánico, a la presunción, a la autosuficiencia, a la arrogancia, a la soberbia, a la independencia, a la autocracia, adoptando una apariencia de dirección divina. Y no es nada de eso. Señores, la potencialidad de abusar del poder está presente en cada uno de nosotros. Eso está en cada uno de nosotros. Eso está allí. Eso está en frecuencia. La mantenemos a raya. Siempre está allí. Solo esperando la oportunidad que se nos dé para controlar, manipular, intimidar. Y esto no es por verdadera humildad, sino por la falta de una oportunidad para ejercer el ser insaciable en el ejercicio del poder. Y se te van a presentar oportunidades para manipular, intimidar y controlar. Pero debes tener un control, espérate. Cuando abusamos del poder que recibimos de parte de Dios sin debernos a nadie, para un consejo, una orientación, una reprensión, una corrección, una exhortación, un estímulo, ninguno de nosotros puede mantenerse firme ante la tentación que nos sobrevendrá a causa del poder. Pero juntos, rindiendo cuentas mutuamente y con la dirección del Espíritu, podremos superarlo. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Porque yo esto que acabo de decir lo entiendo. ¿Sí? Oiga, usted, yo lo entiendo. ¿Estamos claros? Ok. Pero ¿con quién te sientas a hablar? ¿Con quién tú puedes compartir los momentos duros y difíciles en la vida? Sea por un momento, una tentación en la cual estás pasando, donde estás cayendo internamente en una vida de pecado, puede ser una inmoralidad sexual, donde tú estás cayendo en eso. Y que se ve la necesidad donde puedas compartir con alguien para un debido consejo, para una debida orientación, para una debida oración, para una guía, para una instrucción, para una disciplina, para una corrección. A ver, pero ¿con quién te sientas? Si tú le dices a un pastor, no todos, pero 99,99% le dices un pecado y todavía lo sabe toda la congregación. Hasta usan los púlpitos para hablar del pecado que tú le contaste ayer. Yo soy asesor
de ministros. Y soy asesor de cantantes reconocidos, que si yo le digo a usted quiénes son, está acá para atrás. Pero mi teléfono suena. Y he sido asesor de ellos. Y soy todavía. Con problemas de pornografía, problemas de masturbación, AB. Y me han llamado, maestro, lo estamos llamando porque consideramos que usted es un ministro de gracia. No como dice usted, que en la iglesia que necesitamos ministros de gracia, tenemos unos desgraciados como ministros. Que medio les cuentas algo y todo el mundo lo sabe. No hay ética ministerial, no hay códigos de ética, no hay principios. Porque si una mujer viene a comentarte un pecado de inmoralidad sexual o una debilidad que tiene, cualquier tipo de debilidad en el área sexual que tiene la mujer, en vez de aconsejarle, hacerla fuerte, te aprovechas de su debilidad y terminas en la avería de la mujer. Entonces, esto de ser pastor no es nada fácil. Como usted es pastora, para los que me están escuchando, maestro, ¿usted cree en el pastorado de mujer? Yo sí creo. Porque si Dios escogió a una mujer para ser sacerdote y juez de Israel, que fue a Débora, 2 cargos de preeminencia, de mucha responsabilidad, juez y profeta de Israel, ¿cuánto más Dios puede escoger una mujer para pastorear? Que tenga una capacidad para hacerlo. De paso, hay mujeres que lo están haciendo mejor que los hombres. Y usted es una mujer, usted es pastora, yo me congrego con usted, ¿cómo le cuento yo a usted un problema sexual? Usted es una mujer. Pero usted es mi pastora, usted tiene que escucharme como lo que es como pastora, usted olvídese del sexo, usted es pastora. Pero usted debe tener la capacidad para aconsejarme, de orientarme, de instruirme. Y que ni siquiera usted tiene que salir escandalizada por lo que yo le voy a decir. Mira, me lo ve con mucho bigote y se le moja la canoa. No. Ni siquiera usted se puede salir escandalizado. Sino que espérate, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces estamos hablando de esto. Que sí, que hay hombres que se centran y a nadie le cuentan nada y no se deben a nadie. Ellos son. Pero la causa que muchas veces te lleva es eso, es que no tienes en quién confiar, no tienes a quién decirle, porque el que no coge una pata, coge a otro, el que no coge es mucho. Pero mejor te quedas callado y te encierras en el pecado y luchas con él tú solo. El que menos puja, puja una lombriz. Así es, que no salga sobre abajo, eso le editamos. Oigan, servir con amor y con humildad es un lugar donde nadie nos reconoce. Nadie. Es lo que transforma el poder en un ministerio de rendición. Solo mediante el servicio continuo a otros, con humildad, en amor, nos salvamos de nuestro yo egoísta y de los peligros del poder. En conclusión al tópico, nos vamos. El tener dominio sobre estas cosas es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino del Dios eterno. ¿Cuáles cosas? Inmoralidad sexual, dinero, la fama y el poder. Entonces, el tener dominio sobre estas cosas es producto de tener un carácter formado en línea con los principios del reino de Dios. Un hombre con un carácter ajustado a las demandas de Dios siempre tendrá sentido de conveniencia, tomando decisiones sabias, evitando que la vida se le desmorone. Él sabe qué es lo que le conviene y en tal sentido vive una vida sobre las tentaciones y las ofertas de la vida. El apóstol Pablo tuvo siempre un sentido de conveniencia y esto lo llevó a ser un triunfador en la vida. Él dijo, cito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿De cuáles? De las que son lícitas y no edifican, no construyen. Primera carta a Corintios 6,
Capítulo 6, versos 12 al 13, el que acabo de citar, y ahora es primera carta a Corintios 10, 23, Pablo lo repite. Todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Señores, Pablo en Romanos presenta el sentido de conveniencia y contraste a lo que conviene, usted lo puede leer. En Romanos 1, 28, 32 está eso. David, el rey, tuvo sentido de conveniencia. David sabía por sentido de conveniencia, después de la caída que tuvo con Betsabé, que todas las tentaciones que venían a él para desviarlo del propósito de Dios no lo eran favorables. Por tanto, rechazó todas esas cosas ministrando al alma con un espíritu convencido de la verdad. Lo que más me llama la atención es esto. David le ministra al alma con un espíritu muerto, porque David no tenía la vida eterna, no tenía justicia. Nosotros tenemos justicia, tenemos vida, y no le ministramos al alma, sino que nos dejamos llevar por lo que el alma quiere. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sace de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nunca vuelvas a cometer ese error, David. David se decía el mismo. Bendice. Ministraba al alma con un espíritu muerto. David, con un espíritu muerto, en cuanto a vida eterna, le ministró al alma que estaba latente. Nosotros, con un espíritu lleno de vida, esa vida de Dios, con la justicia y la vida, y morando el Espíritu Santo en nosotros, nos dejamos dominar por un alma que está entronada y viciada por no ser perfeccionados o santificados por Dios. El apóstol Pablo habla y trata del suicidio del alma cuando él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo dice Romanos 12:1? ¿Cómo dice? Por las intensas misericordias de Dios, presentaos vuestros cuerpos en sacrificios vivos, agradables a Dios, que es la mejor expresión de adoración. Es lo que quiere decir, es vuestro culto racional. Es la mejor expresión de adoración. Si tú no has aprendido a suicidar el alma y presentar y llevar el alma al holocausto, quemarla, depurarla, matar, suicidar el alma, y que es la mayor expresión de adoración ante Dios, olvídate de levantar estandarte, de levantar bandera, de dar gritos de júbilo, de guerra, ni aplaudir, ni inclinarse, ni cantar, ni siquiera tu diezmo ni tus ofrendas Dios los toma en cuenta, porque no has aprendido esto, que es lo primero. Es nuestra mayor expresión de adoración, y es cuando presentamos nuestro cuerpo con sacrificio vivo, santos, agradables a Dios. Es cuando le sabemos decir no a lo que tenemos que decir que no, y sabemos que debemos decir que no, y no te dejas llevar de esas cosas. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Más adelante voy a expresar lo que, bajo un sentido de conveniencia, el apóstol Pablo le insta a Timoteo que se ejercite en la piedad. Vamos a ver esto, qué significa ejercítate en la piedad. El término ejercítate que utilizó el apóstol Pablo para referirse ahí en la carta, vamos a escucharlo, vamos a darlo en nuestra próxima clase. Nos despedimos. Nuestra próxima oportunidad me despido. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.